Hoy está dedicado a la campaña de ataques y noticias falsas en contra de México por parte de medios de comunicación y políticos en Estados Unidos. Vamos a verlo. Legisladores y medios conservadores de Estados Unidos han lanzado una campaña de noticias falsas en contra de México con los siguientes ejes desinformadores. 1. Falso que el fentanilo solo se produzca en México. El fentanilo fue aprobado por primera vez por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, en 1968. Y fue en la década de 1970 cuando inició su uso ilícito. El fentanilo es un analgésico de origen opioide, como la codeína, la metadona, la morfina y la oxicodona, que todavía se distribuyen legalmente en Estados Unidos con diferentes marcas, cuyo uso y abuso ha generado la crisis de opioides en ese país. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, entre 1999 y 2019 murieron más de 500,000 de personas en Estados Unidos a causa de una sobredosis con opioides, mientras que en 2022 aproximadamente 70,000 personas fallecieron a causa de sobredosis de fentanilo en ese país. El gobierno de Estados Unidos reconoce que México no es la única fuente de fentanilo ilegal para ese país. Además del mercado negro que trafica con prescripciones médicas en la Unión Americana, las autoridades de ese país identifican 2 rutas de tráfico de esta droga: la ruta directa desde China a Estados Unidos y la ruta China-México-Estados Unidos, en la que los precursores químicos del fentanilo, provenientes en su mayoría de China y 1/3 de ellos provenientes de la Unión Americana, son utilizados o combinados con otras drogas para su posterior tráfico a Estados Unidos. 2. Falso que el gobierno de México no combate el tráfico de fentanilo y otras drogas. Los decomisos de drogas sintéticas han aumentado significativamente respecto a los sexenios pasados. Durante la actual administración se incrementó en 1049% los decomisos de fentanilo respecto al periodo 2014-2018. Los de metanfetamina han incrementado 128% comparado con el periodo 2008-2012 y los de cocaína incrementaron 628% comparado con lo realizado entre 2008 y 2012. El desmantelamiento de laboratorios clandestinos ha aumentado 58% respecto al periodo 2008-2012. Tan solo de 2019 a 2022 se han asegurado 1.256 toneladas de precursores químicos de drogas. 3. Falso que el gobierno de México protege a los cárteles. En lo que va de la actual administración, el gobierno de México ha detenido a 68,944 personas involucradas en el presunto trasiego de drogas, 136% más que en el periodo 2014-2018, de los cuales destaca la detención de 22 líderes, 7 de ellos del Cártel Pacífico, incluido Ovidio Guzmán, y 6 del Cártel Jalisco Nueva Generación. Infodemia. 2 cuestiones que considero importantes. Primero, sobre el fentanilo. Cuando llegamos al gobierno, como se sabe, los puertos estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. Y para poner orden, evitar el contrabando, el ingreso de drogas, se decidió que los puertos los manejara la Secretaría de Marina, porque había puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, prácticamente tomados por la delincuencia. Ahí se aplicaba la sentencia de plata o plomo. Por eso decidimos que el manejo de los puertos iba a estar a cargo de la Secretaría de Marina,
como las aduanas fronterizas a cargo de la Secretaría de la Defensa. Esto ocasionó oposición, inclusive fue uno de los motivos por los que me presentó su renuncia el secretario de Comunicación, el ingeniero Jiménez Espriu, de manera muy franca. Me dijo: yo no estoy de acuerdo con esto porque siento que es militarizar del país. Y lo respeto mucho, pero era muy importante el que se hiciera este cambio. Él actuó de acuerdo a su criterio, a sus convicciones, y yo también, como tengo la responsabilidad de conducir al gobierno, tomé esa decisión. Y hemos avanzado. Fue buena la decisión, porque hemos podido decomisar muchísima droga en los puertos. Incluso en las aduanas marítimas y en las aduanas terrestres se han incrementado los ingresos, es decir, está funcionando bien. Además, la Secretaría de Marina con COFEPRIS trabajaron para ordenar la importación del fentanilo, que viene fundamentalmente de Asia. Antes lo tenemos probado, llegaba el fentanilo a supuestos laboratorios clandestinos, se les permitía la importación y se usaba el fentanilo para el tráfico, para introducirlo a Estados Unidos. Laboratorios fantasmas que solicitaban el ingreso del fentanilo, porque el fentanilo es un analgésico que se utiliza para controlar el dolor en intervenciones quirúrgicas. Cuando hay mucho dolor se utiliza el fentanilo. Se logró en todo este tiempo hacer una revisión de los importadores del fentanilo. Se depuró el número de importadores y se establecieron requisitos para otorgar el permiso para usar el fentanilo con fines médicos. Ahí estamos. También es notorio de que el fentanilo para droga, para el narcotráfico, se ha estado combatiendo y ha crecido muchísimo el número de decomisos, como nunca. Ahí está el dato de cuánto se ha decomisado. ¿Por qué no lo pones? Es importante que se sepa que 1 kilo de fentanilo equivale a 1 millón de dosis y
se han decomisado en el tiempo que llevamos 6 toneladas, como nunca. A pesar de lo que estamos haciendo en México, diría que más que en Estados Unidos, sobre este flagelo, sobre esta utilización de una droga que es lo más adictiva y dañina que puede haber. Estamos haciendo mucho en México. Ahora los políticos republicanos y algunos también demócratas en Estados Unidos que no han hecho nada, porque allá se distribuye esta droga y no se sabe de decomisos ni de detenciones a los que se dedican a su distribución, ni siquiera hay difusión en los medios informativos del daño que causa este fentanilo en Estados Unidos. Pero se les hace fácil culpar a México de manera injustificada por politiquería, por hipocresía. Y se han atrevido a decir que si nosotros no controlamos lo de la entrada de fentanilo de Estados Unidos, que como también se ha advertido aquí, no solo entra por México, por la frontera de México, Estados Unidos, entra directo también, y entra por Canadá, de Asia. Bueno, se han atrevido a decir que hasta van a presentar una iniciativa para que el ejército estadounidense detenga a las bandas de narcotraficantes mexicanos, violando nuestra soberanía. Eso nunca, jamás lo vamos a permitir. Pero como tenemos que informarle a todos los mexicanos y también a los estadounidenses para que no se dejen manipular, ya se tomó la decisión de que los cónsules de México en Estados Unidos informen a mexicoestadounidenses de esta situación. No están haciendo su trabajo los legisladores de Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos, porque no están atendiendo las causas. No hay programas de atención a los jóvenes de Estados Unidos. ¿Por qué es la adicción? ¿Por qué el joven recurre a las drogas? Porque hay problemas, no solo en Estados Unidos, en México, en todo el mundo, nada más que no se reconoce. Problemas de desintegración de las familias, de pérdida de valores culturales, morales, espirituales, porque los jóvenes se sienten infelices, insatisfechos, solos, abandonados. Eso debe de atenderse, como lo estamos haciendo en México. Antes, lo único que se hacía en México era llamar a los jóvenes ninis, que ni estudian ni trabajan. Ahora no. Ahora los jóvenes tienen becas para estudiar. Los jóvenes que no tienen posibilidades de trabajo, de estudio, son contratados y trabajan como aprendices, y se atiende a los jóvenes para que no los enganchen, para que no se los lleven las bandas de la delincuencia organizada. Y estamos fortaleciendo valores
porque para nosotros la familia es la principal institución de seguridad social. A ellos les falta hacer más este trabajo. Y con todo respeto, replantearse esa costumbre de que apenas los jóvenes están en la adolescencia y ya tienen que abandonar a la familia, se tienen que ir. Les proponía yo a los legisladores que vinieron de Estados Unidos de manera muy respetuosa de que por qué no, si un joven estaba estudiando o si un joven estaba con la familia, en vez de que a los 18 años abandonara el hogar, se quedara 2 años, 3 años más y que el gobierno ayudara a esa familia, porque es muy importante que el joven no esté solo, que tenga amor, apapacho, como decimos en México, y un programa amplio de difusión en todos estos medios que se dedican nada más de manera amarillista a hablar de los que pierden la vida lamentablemente por el fentanilo. Pero ¿por qué estos medios de información no informan sobre las causas y sobre cómo ayudar para que no haya esa adicción? ¿Por qué comento todo esto? Porque voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo, a ver si es posible, porque antes se usaban otros analgésicos y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas formas, al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos. A ver si esto es viable, con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido. Y esto mismo, si lo hacemos en México, vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos, que también lo prohíban para usos médicos. Yo les voy a informar acerca de el análisis del resultado de esta propuesta. Queda abierta la convocatoria, el llamamiento para que los científicos, los médicos puedan informarnos. Todos sabemos de que para propósitos médicos el fentanilo se utiliza para quitar el dolor de enfermedades terminales,